se pone triste contemplando la ciudad. Con una voz susurrante que se convirtió en un trueno y un rostro de niña que escondía la fuerza de una rebelde, Jeanette irrumpió en la escena musical para nunca más ser olvidada. Su nombre, sinónimo de baladas melancólicas y un éxito que cruzó continentes, evoca una época de cambios, de sentimientos a flor de piel y de una España que se abría al mundo. Pero detrás de la dulce imagen de la joven de cabello lacio y ojos inmensos, se esconde una vida de giros inesperados, decisiones controvertidas y un misterio que perdura en el tiempo. Su carrera fue una montaña rusa de emociones. Saboreó las mieles del éxito con himnos generacionales como Soy rebelde y ¿Por qué te vas?, canciones que se convirtieron en la banda sonora de millones de vidas. La primera, un canto a la autoafirmación adolescente que inicialmente rechazó por no sentirse identificada con la letra, la catapultó a la fama como solista. La segunda, compuesta por el maestro José Luis Perales, pasó desapercibida en su lanzamiento inicial para luego resurgir de sus cenizas gracias al cine de autor y convertirse en un fenómeno global, liderando las listas de éxitos en países tan dispares como Alemania, Francia y Argentina. Pero la vida de Jeanette no fue solo un desfile de discos de oro y aplausos. Su nombre quedó inexplicablemente ligado a la trágica muerte del músico Waldo de los Ríos, con quien fue fotografiada semanas antes de su suicidio, un suceso que la llevó a ser interrogada por la policía y que proyectó una sombra sobre su imagen pública. Además, su negativa inicial a grabar Soy rebelde, una canción que se convertiría en su sello de identidad, revela una faceta de su carácter poco conocida, una joven artista con sus propias convicciones y dispuesta a desafiar a una industria que intentaba moldearla. Alguna vez estuvieron en la cima, pero ¿dónde están ahora? Esta pregunta resuena con especial fuerza en el caso de Jeanette. Tras alcanzar la gloria, su presencia en la primera línea mediática se fue atenuando, dejando a sus seguidores con un rastro de recuerdos y la incógnita sobre su destino. ¿Qué fue de aquella joven que con un susurro conquistó al mundo? ¿Cómo ha navegado las turbulentas aguas de la fama y el olvido? Les invitamos a descubrir en Rastro de Historia la vida de una artista única, una mujer que, detrás de su aparente fragilidad, escondía una voluntad de hierro, una vida llena de giros y turbulencias que merecen ser contadas. Para entender el susurro melancólico y la mirada perdida que convirtieron a Jeanette en un ícono, es necesario viajar a los orígenes de su propia historia, un mosaico de culturas, idiomas y desarraigos que moldearon su identidad. Jeanette Ann Dimech no nació en España, sino en el corazón de Londres, un 10 de octubre de 1951. Su sangre era un mapa del mundo. Su padre, de ascendencia maltesa, había nacido en el Congo belga, mientras que su madre era española, oriunda de las soleadas Islas Canarias. Sus abuelos maternos, comerciantes dedicados a la importación y exportación, vivían entre Inglaterra y Estados Unidos, tejiendo una red familiar cosmopolita y nómada. Los primeros años de Jeanette transcurrieron bajo la niebla londinense, pero el destino de su familia estaba ligado al movimiento constante. Apenas con 2 años, cruzó el Atlántico para instalarse en Estados Unidos. Primero Chicago y luego Los Ángeles se convirtieron en el telón de fondo de su infancia. Allí creció como una niña americana, absorbiendo la cultura, el idioma y los sonidos que definirían sus primeras influencias musicales. El folk de Bob Dylan, la poesía de Donovan y la energía de la música popular estadounidense se filtraron en su alma, mientras aprendía a tocar la guitarra y a componer sus primeras canciones como un refugio íntimo, un diario secreto musicalizado. Sin embargo, este sueño americano se fracturó a los 12 años. El divorcio de sus padres supuso un violento terremoto emocional que la arrancó de todo lo que conocía. Su madre tomó la decisión de regresar a su tierra natal, y Jeanette, una adolescente que apenas hablaba español, se vio de repente trasplantada a un nuevo mundo, la Barcelona de los años 60. El choque fue brutal. De la vibrante California pasó a un entorno más conservador y a un sistema educativo rígido que no comprendía. Se sentía extranjera en la tierra de su madre, su acento la delataba y la nostalgia por la vida que había dejado atrás se convirtió en una compañera constante. Fue en medio de esta soledad y este sentimiento de no pertenencia donde el arte se convirtió en su verdadera patria. La guitarra, que había sido un pasatiempo en Estados Unidos, se transformó en su voz, su forma de expresar la melancolía que la embargaba. No buscaba la fama. La fama, de hecho, la encontró a ella casi por accidente.
La suerte se presentó bajo la forma de un grupo de jóvenes músicos, la banda de folk Brenner's Folk, que un día la escucharon cantar. Quedaron cautivados por aquella voz frágil y diferente, un susurro que contrastaba con las potentes voces de la época. Le propusieron unirse a ellos y, aunque su madre inicialmente se oponía a que su hija se adentrara en el incierto mundo de la música, Ginette aceptó. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el grupo fue fichado por la discográfica Hispavox y puesto bajo la tutela del legendario productor Rafael Trabuccelli, un visionario que supo ver el diamante en bruto que era Jeanette. La banda fue rebautizada como Picnic. Fue Trabuccelli quien escuchó una de las composiciones en inglés de Jeanette, una nana titulada Hush, Little Girl, y tuvo la genial intuición de que debía ser adaptada al español. El resultado fue Cállate, niña. La grabación no fue sencilla. La timidez natural de Jeanette y su marcado acento extranjero eran, a priori, obstáculos. Sin embargo, Trabuccelli convirtió esos aparentes defectos en una marca de estilo inconfundible. Le pidió que cantara casi susurrando, con esa dulzura rota que transmitía una vulnerabilidad única. El éxito fue inmediato y arrollador. En 1967, Cállate, niña se convirtió en el número 1 en España. Una bocanada de aire fresco en la escena musical del tardofranquismo. La voz de Jeanette era algo nunca antes oído, y su imagen, la de una joven de aspecto frágil y melancólico, conectó instantáneamente con toda una generación. El camino al arte no había sido un plan premeditado, sino una cadena de casualidades, un golpe de suerte nacido de la dificultad y el desarraigo. Sin embargo, el éxito fulgurante de Picnic fue también efímero. Las tensiones internas, las diferencias de criterio musical, el resto de la banda quería explorar un sonido más psicodélico y el claro interés de la discográfica por centrarse exclusivamente en su vocalista principal provocaron la disolución del grupo apenas un año después. Para Jeanette parecía el fin de un sueño fugaz. Se casó con el futbolista húngaro Laszlo Kristoff y se retiró a Viena, dispuesta a llevar una vida anónima y alejada de los focos. Pero el destino, una vez más, le tenía reservado un giro inesperado que la llevaría a una cima aún más alta. El retiro de Jeanette en Viena estaba destinado a ser tan solo un breve interludio, un silencio autoimpuesto antes de la verdadera tormenta de su éxito. La industria musical española no iba a dejar escapar a su joya más singular. A principios de los años 70, Hispavox, la discográfica que había saboreado el éxito masivo con Picnic, la contactó con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Querían lanzarla como solista. Aunque Jeanette se había adaptado a su vida de casada y estaba alejada de cualquier ambición artística, la insistencia del productor Rafael Trabuccelli fue tal que aceptó regresar a España para escuchar la canción que habían preparado para ella. El tema en cuestión no era otro que Soy Rebelde, una composición del legendario Manuel Alejandro. Y aquí se produce una de las paradojas más fascinantes de su carrera. Jeanette odió la canción al instante. Ella, de naturaleza tímida, tranquila y por entonces una joven esposa, no se sentía en absoluto identificada con esa letra desafiante y contestataria. «Yo no soy rebelde», le dijo a la discográfica, rechazando el proyecto. Para ella, esa canción era un disfraz que no le pertenecía. Sin embargo, la discográfica y Manuel Alejandro vieron lo que ella no podía ver. El contraste entre su voz dulce e inocente y la fuerza de la letra crearía una bomba de relojería emocional. Tras una enorme presión, Jeanette aceptó grabarla a regañadientes, convencida de que sería un fracaso absoluto. El resultado fue un éxito sísmico. Lanzada en 1971, Soy Rebelde se convirtió en un himno para una juventud que vivía bajo la rigidez del franquismo y anhelaba una voz que expresara su inconformidad. La canción trascendió las fronteras de España y se convirtió en un éxito rotundo en toda Latinoamérica. Jeanette, la joven que no se sentía rebelde, se había convertido, casi en contra de su voluntad, en el estandarte de la rebeldía. Este fue el papel que la catapultó a la cima del estrellato en solitario. Su marca personal quedó sellada, la dulce voz del descontento, la cara angelical de la insumisión. Tras este primer golpe, continuaron los éxitos como Estoy triste o Palabras, Promesas. Pero el verdadero fenómeno global estaba aún por llegar. En 1974, un joven y prometedor compositor llamado José Luis Perales le ofreció una canción melancólica y pegadiza, ¿Por qué te vas? Jeanette la grabó y fue lanzada sin demasiada repercusión. Fue un éxito moderado que parecía destinado a ser una más en su repertorio. Pero 2 años después, el director de cine Carlos Saura,
uno de los cineastas más prestigiosos de España, eligió la canción para una escena clave de su película Cría Cuervos. La película fue un éxito de crítica y público, y fue galardonada con el premio del jurado en el Festival de Cannes de 1976. De repente, el mundo entero escuchaba esa melodía nostálgica y se preguntaba de quién era esa voz hipnótica. Porque Te Vas resucitó de sus cenizas y se convirtió en un fenómeno internacional de proporciones gigantescas. Alcanzó el número 1 en las listas de éxitos de Francia, donde permaneció durante semanas, y se coronó en Alemania, Austria, Suiza y gran parte de Europa. La canción vendió millones de copias y se tradujo a múltiples idiomas, consolidando a Jeanette como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional de la década. La chica de la voz susurrante había conquistado el mundo gracias a una película que ni siquiera sabía que incluiría su canción. La cima de su fama llegó a principios de los años 80. En 1981 se reencontró con el genio de Manuel Alejandro para crear el que muchos consideran su mejor trabajo, el álbum Corazón de Poeta. Este disco representó su madurez artística. Dejó atrás la imagen adolescente para abrazar un sonido más sofisticado y elegante, con arreglos orquestales suntuosos y letras de un romanticismo profundo y desgarrado. El sencillo homónimo, Corazón de Poeta, junto con otras joyas como Frente a Frente y El Muchacho de los Ojos Tristes, se convirtieron en clásicos instantáneos. El álbum fue un éxito de ventas abrumador, recibiendo discos de oro y platino en España y varios países de América Latina. Durante esta etapa, Jeanette era la reina indiscutible de la balada romántica. Su gloria era innegable, llenaba estadios, sus discos se vendían por millones y su rostro era omnipresente en la televisión y las portadas de las revistas. El público la adoraba por esa mezcla única de vulnerabilidad y fuerza, y la crítica especializada, aunque a veces dividida, tuvo que rendirse ante la evidencia de su conexión única con la audiencia. Había construido una carrera sólida, un repertorio de himnos inmortales y una marca personal inconfundible. Estaba en el punto más alto, en la cima del mundo, donde el aire es más puro, pero también donde las tormentas se forman más rápido. Cuando una estrella brilla con tanta intensidad, las sombras que proyecta son inevitablemente más largas y oscuras. Jeanette, en la cima de su carrera, parecía habitar un mundo de ensueño, un trono de cristal construido con baladas de amor y una imagen inmaculada. Sin embargo, tras el telón del éxito, se gestaban tormentas que no solo estremecerían a la industria del entretenimiento, sino que también dejarían cicatrices imborrables en su vida y su carrera. La dulce niña de la voz susurrante estaba a punto de enfrentarse a la cara más amarga y cruel de la fama. El suceso más devastador y que sacudió los cimientos de su imagen pública tuvo lugar en la primavera de 1977. Jeanette se encontraba colaborando con el prestigioso músico y arreglista argentino Waldo de los Ríos, un verdadero genio conocido por sus adaptaciones sinfónicas de grandes obras clásicas y por ser una figura clave en el sonido de la época. Estaban trabajando juntos, forjando una amistad y una alianza profesional que prometían nuevos horizontes musicales. Pero Waldo era un hombre atormentado por una profunda depresión. El 28 de marzo, la noticia cayó como una bomba. Waldo de los Ríos se había quitado la vida en su casa de Madrid. La tragedia, por sí sola, ya era un golpe para el mundo de la música. Pero para Jeanette, se convirtió en un auténtico huracán mediático. La prensa sensacionalista no tardó en tejer una red de insinuaciones y especulaciones. El hecho de que Jeanette fuera una de las últimas personas en ser vista con él y que hubieran sido fotografiados juntos en las semanas previas fue suficiente para que su nombre quedara inexplicablemente ligado al suceso. La situación escaló a un nivel inimaginable cuando fue llamada a declarar por la policía. De repente, la novia de España, el ícono de la melancolía romántica, estaba sentada en una comisaría, respondiendo preguntas sobre el suicidio de uno de sus amigos y colaboradores. Aunque nunca hubo ninguna acusación formal y su implicación fue completamente descartada, el daño ya estaba hecho. El veneno de la prensa había calado en la opinión pública. La sola imagen de Jeanette asociada a un evento tan sórdido y trágico rompió el hechizo de su personaje angelical. Para una artista cuya marca se basaba en la delicadeza y la inocencia, la controversia fue un golpe brutal. La sombra de aquel suceso la persiguió durante años, una mancha oscura en su biografía que contrastaba violentamente con la luz de sus canciones. Pero las tormentas no solo llegaron desde el exterior. Dentro de la industria, Jeanette también libraba sus propias batallas silenciosas. Su voz, esa seña de identidad que la había hecho única, fue también su cruz.
Desde el principio de su carrera, un sector de la crítica más purista la acusó de tener una técnica vocal limitada, de ser un producto de estudio cuya fragilidad era más un defecto que una virtud. Mientras el público la adoraba precisamente por ese estilo íntimo y susurrante, sus detractores la tildaban de cantante sin voz, una crítica que la hirió profundamente a lo largo de los años. Era una lucha constante por la legitimidad artística en un mundo que a menudo valora más la potencia que la emoción. Además, a medida que avanzaban los años 80, el panorama musical en España experimentó una transformación radical con la eclosión de la movida madrileña. El sonido pop rock, la estética transgresora y las letras desenfadadas de grupos como Alaska y Dinarama o Mecano comenzaron a dominar las ondas. El estilo de Janet, con sus baladas orquestales y su romanticismo elegante, empezó a ser percibido por algunos como algo anticuado, perteneciente a otra época. Su discográfica intentó modernizar su sonido en álbumes posteriores como Ojos en el Sol, 1984, introduciendo sintetizadores y ritmos más pop, pero los resultados comerciales no fueron los esperados. El público que la había endiosado parecía estar buscando nuevos ídolos. Entonces, ¿logró superar la crisis o se hundió más en ella? La respuesta es compleja. Janet no se hundió en el sentido destructivo del término. No protagonizó escándalos de excesos ni se convirtió en un juguete roto de la industria. Su respuesta a las crisis fue la discreción y el repliegue. Sobrevivió al trauma del caso Waldo de los Ríos con entereza, pero algo se rompió para siempre en su relación con la prensa y la exposición pública. Frente al cambio de modas musicales, no supo o no quiso reinventarse de forma radical, manteniéndose fiel a un estilo que, si bien le granjeó una legión de seguidores incondicionales, la fue alejando progresivamente del epicentro de la actualidad musical. Las tormentas no la destruyeron, pero erosionaron su pedestal. La reina de la balada comenzó un lento y silencioso descenso desde la cima, un viaje hacia aguas más tranquilas, pero también mucho más alejadas de los focos. El descenso de una estrella desde el firmamento de la fama rara vez es abrupto, suele ser un lento y silencioso crepúsculo. Para Janet, el final de la década de los 80 marcó el inicio de este paulatino alejamiento de los reflectores. Tras el moderado impacto de sus últimos álbumes de estudio, como Corazón de Poeta 1981, que fue su último gran éxito masivo, y los posteriores Reluz 1983 y Ojos en el Sol 1984, su presencia en las listas de éxitos y en la programación televisiva de máxima audiencia comenzó a desvanecerse. No hubo un anuncio formal de retirada, ni una despedida dramática. Simplemente, la maquinaria de la industria musical, siempre ávida de novedades, comenzó a girar en otra dirección, y Janet, fiel a su estilo y a su discreción personal, no luchó por permanecer en el ojo del huracán. ¿Continuó su carrera o se retiró en silencio? La respuesta se encuentra en un punto intermedio. Janet nunca abandonó por completo la música, pero sí transformó radicalmente el ritmo y la escala de su actividad. Cambió los grandes estadios y las giras promocionales extenuantes por apariciones más esporádicas y selectivas. Su carrera se recondujo hacia el circuito de la nostalgia, un espacio donde el público que creció con sus canciones seguía aclamándola como la leyenda que era. Festivales de música del recuerdo, galas televisivas especiales y conciertos en teatros de aforo más reducidos se convirtieron en su nuevo hábitat natural, especialmente en Latinoamérica, donde su estatus de ídolo permanecía intacto. Sin embargo, este alejamiento de la primera línea no estuvo exento de dificultades. Una de las más duras fue la batalla por el control de su propio legado. Durante años, sintió que su carrera había sido manejada por otros, productores y discográficas que decidían qué debía cantar, cómo debía vestir y qué imagen debía proyectar. Tras el fin de su contrato con RCA en los años 80, Janet se encontró en una especie de limbo discográfico. Publicó un último álbum de estudio, Loca por la Música, en 1989, que tuvo una repercusión muy limitada. A partir de entonces, su producción discográfica se basó casi exclusivamente en recopilatorios y regrabaciones de sus grandes éxitos, a menudo para sellos más pequeños y con una promoción escasa. Se convirtió, en cierto modo, en prisionera de su propio éxito pasado, con una industria más interesada en explotar sus clásicos que en apostar por nuevo material. Otra dificultad fue adaptarse a una vida sin la constante adulación y el ritmo frenético de la fama.
Janet siempre había sido una persona de naturaleza introvertida y familiar, por lo que una parte de ella agradeció poder recuperar el anonimato y la tranquilidad. Se instaló en las afueras de Madrid en un entorno que le permitía disfrutar de la vida familiar lejos del escrutinio público. No obstante, el silencio puede ser ensordecedor para quien ha vivido entre aplausos. Enfrentar el olvido relativo de los medios de comunicación masivos, ver cómo nuevas generaciones de artistas ocupaban su lugar y gestionar la percepción de que su época dorada ya había pasado, fue sin duda un desafío emocional. ¿Cómo es su vida actual? Hoy, Jeanette vive una vida equilibrada y serena, dividida entre su faceta como leyenda de la música y su vida privada. Sigue ofreciendo conciertos de forma regular, principalmente en giras por Latinoamérica. Países como Perú, Colombia y México la reciben con un fervor que desafía el paso del tiempo, y en eventos especiales en España. Su público es fiel y multigeneracional, compuesto tanto por quienes se enamoraron con sus canciones en los 70 y 80, como por jóvenes que han descubierto su música a través del cine, el indie pop o la cultura retro. Ha aprendido a gestionar su carrera en sus propios términos. Ya no depende de las grandes multinacionales, sino que controla su agenda y elige los proyectos que realmente le apetecen. En 2009, por ejemplo, sorprendió a todos colaborando con el artista de pop electrónico Mickey Puig en la canción Humo, demostrando una apertura a nuevos sonidos. Su voz, aunque con la pátina inevitable de los años, conserva ese timbre único y susurrante que la hizo famosa. Lejos de la imagen de estrella atormentada o acabada, Jeanette proyecta hoy la imagen de una mujer que ha hecho las paces con su pasado, que disfruta del cariño de su público fiel y que ha encontrado la fórmula para seguir siendo artista sin sacrificar su paz personal. Vive en el recuerdo, pero con los pies firmemente plantados en el presente. Mientras la carrera de Jeanette era un torbellino de éxitos, controversias y silencios, su vida privada discurría por un cauce completamente diferente, un remanso de paz y estabilidad que se convirtió en su ancla y su refugio. En un mundo donde los matrimonios de las estrellas son tan fugaces como sus éxitos en las listas de ventas, la historia de amor de Jeanette es una asombrosa excepción, un pilar fundamental para entender a la mujer que se escondía detrás de la artista. ¿Tuvo una familia feliz o llena de tropiezos? La respuesta es rotunda. La suya fue una familia extraordinariamente feliz y estable, un verdadero oasis en el desierto del mundo del espectáculo. Su gran y único amor fue Laszlo Kristoff, un futbolista húngaro a quien conoció en Viena durante aquel breve retiro tras la disolución de Picnic. Se casaron muy jóvenes, en 1969, antes incluso de que ella se convirtiera en un fenómeno de masas como solista. Su matrimonio ha durado más de 5 décadas, un hito casi milagroso en la industria del entretenimiento. Laszlo no fue solo su esposo, fue su confidente, su apoyo incondicional y la roca a la que se aferró cuando las olas de la fama amenazaban con arrastrarla. Mientras Jeanette viajaba por el mundo, él se mantenía en un discreto segundo plano, gestionando el hogar y proporcionando la normalidad que ella tanto necesitaba al regresar de las giras. Esta unión sólida y a prueba de escándalos fue su mayor éxito, un triunfo personal que eclipsa cualquier disco de oro. La pareja tuvo una única hija, Blythe, y aquí es donde Jeanette libró una de sus batallas más importantes y victoriosas, la de proteger a su familia del circo mediático. Habiendo experimentado en carne propia la crueldad de la prensa y la presión asfixiante de la vida pública, tomó la firme decisión de que su hija crecería lejos, muy lejos, de todo aquello. Y lo consiguió. ¿Siguieron sus hijos el camino artístico? En absoluto. Blythe Kristoff Dimick ha vivido toda su vida en el más completo anonimato. Jeanette se aseguró de que tuviera una infancia y una juventud normales, sin cámaras, sin entrevistas y sin la carga de ser la hija de. Fue un acto de amor y protección de una madre que conocía perfectamente los peligros del mundo que ella habitaba. Blythe no heredó el interés de su madre por la música ni por la vida pública, eligiendo un camino personal y profesional completamente ajeno al de su famosa progenitora. Este enfoque en su familia también define la tercera pregunta. ¿Se dedicó a los negocios, dirección, enseñanza u otra faceta? La respuesta es que la otra faceta más importante de Jeanette, su proyecto vital más allá de los escenarios, fue precisamente su familia. A diferencia de muchos artistas que, tras el apogeo de su fama, se reinventan como productores, empresarios o mentores de nuevos talentos, Jeanette no mostró interés en construir un imperio. No lanzó líneas de ropa, no abrió restaurantes ni se convirtió en jurado de concursos de talentos. Su energía,
Cuando no estaba sobre un escenario cantando sus clásicos para un público fiel, estaba enteramente dedicada a su rol de esposa y madre. Su carrera tras la fama no fue una de reinvención empresarial, sino de consolidación personal. Eligió conscientemente limitar su exposición para poder disfrutar de las pequeñas cosas, ver crecer a su hija, mantener un círculo de amigos íntimos y llevar una vida doméstica tranquila en su casa a las afueras de Madrid. Esta elección, que podría ser vista por algunos como una falta de ambición, fue en realidad su mayor declaración de principios. La rebelde de la canción encontró su verdadera libertad no en desafiar al sistema, sino en proteger su santuario personal de él. Su legado, por tanto, no se mide solo en canciones inmortales, sino también en haber demostrado que es posible sobrevivir a la fama sin perder el alma, ni sacrificar a los seres queridos en el altar del éxito. Su mayor empresa fue su propia felicidad. El tiempo, a menudo, es el juez más implacable del arte. Muchas estrellas que deslumbran con un brillo cegador se apagan sin dejar rastro, devoradas por el olvido y las nuevas modas. Pero algunas, las verdaderamente icónicas, logran algo mucho más complejo. Su luz se transforma, se filtra a través de las décadas y sigue iluminando a nuevas generaciones de una forma inesperada. Este es el caso de Janet. Su huella en la cultura popular española y latina es mucho más profunda y duradera de lo que su discreto retiro podría sugerir. No es un mero recuerdo, es un eco que sigue resonando. ¿Qué huella dejó en la música y la cultura española? La marca de Janet es, ante todo, sónica y emocional. Ella introdujo en la música comercial española un arquetipo hasta entonces inexistente, el del anticantante. En una era dominada por las voces torrenciales y el poderío vocal de figuras como Rocío Jurado o Rafael, Janet hizo de la fragilidad su arma más poderosa. Su susurro no era una limitación técnica, sino una declaración de intenciones. Demostró que se podía conmover y conectar con millones de personas desde la intimidad, la vulnerabilidad y una melancolía casi cinematográfica. Creó una nueva forma de cantar en español, abriendo la puerta a un tipo de expresividad que no se basaba en el volumen, sino en la emoción contenida. Su conexión con el cine fue, sin duda, uno de los pilares de su legado internacional. La simbiosis entre Porque te vas y la película Cría cuervos de Carlos Saura es uno de los hitos más importantes en la historia de la exportación cultural española. La película, una obra maestra del cine de autor, impregnó la canción de una profundidad y un trasfondo intelectual que la elevaron por encima de un simple éxito pop. A su vez, la melodía pegadiza y universal de la canción ayudó a que la película, densa y política, conectara con un público masivo en todo el mundo. Juntas, crearon un artefacto cultural perfecto que presentó una España moderna, compleja y artísticamente vibrante al resto del planeta. Janet, por tanto, no solo dejó una huella en la música, sino que se convirtió en la banda sonora de un momento crucial del cine español. ¿Las generaciones posteriores de artistas aún la mencionan? Rotundamente, sí. Y aquí reside la parte más fascinante de su influencia. Mientras que la radiofórmula la relegaba al cajón de los clásicos, una nueva escena musical la reivindicó como madrina espiritual. El movimiento indie pop español de los años 90 y 2000 encontró en Janet un referente absoluto. Grupos y artistas que abogaban por un sonido más íntimo, letras melancólicas y una estética alejada de los grandes alardes vieron en ella a una pionera. Su estilo naif, su dulzura y su tristeza encajaban perfectamente con la sensibilidad de esta nueva ola de músicos. Artistas como La Buena Vida, Family o más tarde Russian Red bebieron directamente de la fuente de Janet, tanto en el timbre vocal como en la atmósfera de sus canciones. Su influencia no se limita a las menciones. Su repertorio ha sido objeto de constantes homenajes y versiones por parte de artistas de los más variados géneros. El rockero Enrique Bunbury realizó una aclamada versión de ¿Por qué te vas? El grupo de pop electrónico Fangoria ha mostrado su admiración por ella. Músicos de la escena alternativa como Mickey Puig han colaborado con ella, buscando legitimar su sonido a través de la conexión con el ícono original. Ser influenciado por Janet se convirtió en una señal de buen gusto, una forma de conectar con una raíz pop que era a la vez popular y de culto. ¿Y cómo la recuerdan los fanáticos? Para la generación que creció con ella, Janet es mucho más que una cantante, es la banda sonora de su juventud. Sus canciones están indisolublemente ligadas a la memoria emocional de millones de personas. Soy rebelde fue el primer grito de autoafirmación, Corazón de poeta, la definición del primer desamor, y Porque te vas, el himno de todas las despedidas. Sus seguidores,
que hoy llenan sus conciertos con una lealtad inquebrantable, no van a ver a una artista del pasado, van a reencontrarse con una parte de su propia vida. Para los nuevos fans, aquellos que la han descubierto décadas después, Ginette es un ícono de estilo, una figura de culto. La ven como la encarnación de una autenticidad perdida en el pop actual. Su imagen, su voz y su historia tienen un aura de misterio y elegancia atemporal que sigue fascinando. En un mundo de producciones estridentes y exposición constante en redes sociales, el susurro de Jeanette suena más poderoso y genuino que nunca. Su legado demuestra que no hace falta gritar para dejar una marca imborrable. A veces, un susurro es suficiente para convertirse en eterno. La vida de Jeanette es una partitura escrita con silencios tan elocuentes como sus notas más célebres. Es la crónica de una fama que llegó casi por accidente, de un éxito global que nació de un rechazo inicial y de un retiro voluntario al santuario de una vida normal. Su trayectoria es una lección fascinante sobre la identidad, la resiliencia y la compleja relación entre la persona y el personaje. Desde la niña desarraigada que encontró en la música un refugio hasta la leyenda viva que hoy gestiona su legado con una serenidad admirable, su historia desafía todas las convenciones del estrellato. Su carrera fue una paradoja andante. La joven que no se sentía rebelde se convirtió en el ícono de la rebeldía para toda una generación. La voz que los críticos tildaban de insuficiente se transformó en una de las más reconocibles y conmovedoras de la música en español. La canción que pasó desapercibida en su lanzamiento resucitó gracias al cine para conquistar el mundo. Cada uno de sus grandes hitos parece nacido de una contradicción, como si el destino se hubiera empeñado en demostrar que su camino al éxito no seguiría ninguna regla establecida. Y en esa rebeldía involuntaria residió quizás su mayor fuerza. Las lecciones que nos deja son múltiples. Nos enseñó que la vulnerabilidad puede ser una forma de poder, que no es necesario alzar la voz para hacerse oír en todo el planeta. Nos demostró que es posible navegar las aguas turbulentas del escándalo y la tragedia sin naufragar, encontrando en la discreción y la familia un salvavidas más eficaz que cualquier estrategia de relaciones públicas. Y, sobre todo, nos dejó una lección sobre el éxito, que el mayor triunfo no es alcanzar la cima, sino saber cuándo y cómo bajar de ella para preservar lo que de verdad importa. Jeanette eligió a su familia por encima de la fama, la paz por encima de los aplausos, y en esa elección radica la clave de su perdurabilidad. Entonces, ¿una leyenda inmortal o una estrella fugaz? La respuesta es clara. Las estrellas fugaces se consumen en su propio brillo y desaparecen sin dejar rastro. Jeanette, en cambio, es una constelación. Aunque su luz más intensa nos llegó en décadas pasadas, su influencia sigue trazando un mapa en el firmamento musical. Es inmortal no solo porque sus canciones siguen sonando, sino porque el arquetipo que creó, el de la fragilidad poderosa, sigue inspirando a artistas que buscan una forma más honesta y sutil de conectar con el público. Su historia, llena de giros, silencios y melodías eternas, es un tesoro que merece ser contado y escuchado. Es el rastro de una mujer que, con un simple susurro, logró que el mundo entero guardara silencio para escucharla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de una artista única. Les invitamos a seguir atentos a nuestro canal para descubrir más historias ocultas detrás de las grandes leyendas.